Bona vesprada a totes i tots. Per al que no me coneix encara, me diuen Susana López i gestiono el col·lectiu alumni de la Universitat de València, format per amics i antics alumnes d'aquesta. Simplement recordar-vos que estem gravant la xerrada i que estarà disponible després a les nostres xarxes i a les webs de la Fundació i d'antics alumnes i que tindrà una durada aproximadament d'una hora. En finalitzar tindreu l'oportunitat de conversar amb el ponent i heu de saber que aquesta sessió s'integra dins del programa Alumni Comparteix, que és un espai creat pels mateixos antics alumnes per a compartir experiències i crear sinergies. I ara vull donar-li la benvinguda al ponent d'avui, Gabriel Izquierdo Martínez, llicenciat en Dret per la Universitat de València i advocat en exercici des de 1985, especialista en mediació i resolució de conflictes. També és tutor de pràctiques externes en grau de Dret i màster d'advocacia de la universitat. És especialista en família i violència de gènere i membre de la Junta Directiva de l'Associació Valenciana de Juristes Demòcrates. Ha col·laborat en diverses ocasions en el programa Alumni Comparteix. Aquesta, si no recorde mal, és la tercera col·laboració. Hola, Gabriel, benvingut al cicle de conferències i moltes gràcies per acceptar de nou la invitació a participar com a membre del col·lectiu i compartir amb la resta de la comunitat alumni la teua experiència al voltant de la vivenda amb temes tan sensibles com els desnonaments i l'ocupació il·legal. Done pas a Gabriel i espero que gaudiu amb la sessió. Moltes gràcies, Susana. Bona vesprada a tots. Intentaré fer una exposició el més pràctica possible sobre quin és el conflicte de la vivenda, no des del punt de vista, diguem, polític, que per això podem parlar després en el debat, sinó des del punt de vista jurídic i de com funcionen les coses en la pràctica. Pretenc ser molt pràctic, molt per a coses directes i que interessen a tot el món, no només a abogats. Si veieu que me passe una miqueta i que comença a dir coses ja massa tècniques, me ho digueu i jo baixaré. En fi, jo soc de la generació de que en casa parlaven tots valencià, però a mi m'ensenyaren en castellà. Per a aquestes coses de fer una xerrada la faré en castellà. Després ja podrem continuar el debat com vulgueu. O sigui que bueno, pues anem ahí. Los conflictos en el uso de la vivienda lo hemos llamado el elefante en el laberinto porque efectivamente es un conflicto bastante grande, bastante gordo y no hay manera de resolverse. No se sabe todavía cuál es la varita mágica para resolvernos. Esto genera que en la práctica se produzcan varios conflictos entre propietarios de inmuebles y personas que no son propietarias de inmuebles pero son usuarios de vivienda. Así, pues hablaremos fundamentalmente de los arrendamientos, hablaremos de la ocupación ilegal y luego, si nos da tiempo, pues daremos unas breves pinceladas de lo que es un precario y qué pasa cuando uno no puede pagar la hipoteca. Como sabéis, el derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna son dos derechos que están recogidos en nuestra Constitución. El derecho a la propiedad en el artículo 33 y el derecho a la vivienda digna en el artículo 47. El derecho a la propiedad está supeditado a la función social de la misma, pero cuando el legislador en el año 78 promulgó la Constitución, cuando hablaba de función social no estaba preveyendo el problema de la vivienda, sino que estaba más bien pensando en la posibilidad del Estado de expropiar bienes por interés público o por interés social. No estaba pensando en absoluto en el problema de la vivienda.
Y luego el derecho a una vivienda digna, que está en el artículo 47, está en el apartado de derechos que no son exigibles directamente. O sea, no se pueden invocar de forma directa como un derecho reconocido, sino que deben ser objeto de desarrollo legal o desarrollo reglamentario. Y además el derecho a la vivienda digna, pues realmente quien vincula es a los poderes públicos, no a los ciudadanos. Pero claro, la falta de lo que se ha venido a llamar una alternativa habitacional por parte de los poderes públicos es lo que a la larga ha derivado en la existencia de un conflicto que afecta directamente a la ciudadanía, tanto si nos ponemos desde el punto de vista del propietario que tiene inmuebles y que los pone a disposición de terceros, como del ciudadano que no tiene inmuebles y debe, para tener derecho a una vivienda, pues debe de arrendar una vivienda. Claro, esta falta de vivienda pública hace que el problema se derive directamente a la ciudadanía, porque la expresión esta conocida de la alternativa habitacional realmente, pues en estos momentos no es muy real. Como os he comentado, el artículo 47 de la Constitución, que es el que recoge el derecho a una vivienda digna, no es exigible directamente en los tribunales, sino que tiene que hacerse a través de un desarrollo legal reglamentario. El primer intento de establecer un marco legal fue la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda con carácter estatal. Esto ha causado el problema de que realmente las competencias sobre viviendas y urbanismo están transferidas a las comunidades autónomas. Lo que quiere decir que muchas de las medidas que se han implementado con la Ley de Derecho a la Vivienda deben de ser luego desarrolladas por las comunidades autónomas. Y bueno, es bien sabido que el conflicto que hay actualmente, la gran mayoría de las comunidades autónomas pues están gobernadas por un partido diferente al del Estado y que la mayoría de las comunidades autónomas no han implementado, no han desarrollado las previsiones contenidas en la ley del derecho a la vivienda. Solamente que yo sepa, está en el País Vasco, Cataluña y no sé si Asturias. Aquí en la Comunidad Valenciana, desde luego no. ¿Qué medidas da esta Ley 12/2013 por el derecho a la vivienda para intentar paliar el conflicto que hay al respecto? En primer lugar, permite la declaración de zonas de mercado residencial. La declaración de zonas de mercado residencial tensionadas. ¿Qué son zonas de mercado tensionadas? Pues son aquellas que la carga de alquiler más suministros supera el 30% de los ingresos medios de los hogares. O bien que el precio de alquiler o de compra de esa zona haya subido 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años. Si se dan cualquiera de estas dos circunstancias, el ayuntamiento puede declarar la zona residencial correspondiente como zona tensionada, siempre y cuando la comunidad autónoma correspondiente haya desarrollado la ley. Como hemos dicho, en la Comunidad Valenciana no hay ninguna zona tensionada
puesto que el Gobierno autonómico no ha realizado ninguna actividad en este sentido. ¿Cuáles son las medidas que se permitirían o que daría lugar a, si existiera una zona residencial tensionada o allá donde, por ejemplo, en Barcelona, pues existe una zona residencial tensionada? En primer lugar, el concepto de gran tenedor se reduce de ser titular de 10 o más inmuebles a ser titular de 5 o más inmuebles, siempre y cuando estamos hablando de inmuebles de uso residencial. También se permite que las rentas se desvinculen del IPC y se vinculen a lo que se llama ahora un índice de referencia. Esto sí que se ha implementado a nivel estatal. O sea, ahora los contratos de arrendamiento ya no suben de acuerdo con el IPC, sino que suben desde este año de acuerdo con un índice de referencia que publica todos los meses el Instituto Nacional de Estadística. También hay que decir que realmente no hay mucha diferencia entre el IPC y este índice de referencia. Ahora nos estamos moviendo el IPC alrededor del 3%, este mes ha sido incluso menos, el 2,6%, y el índice de referencia está alrededor actualmente del 2,2, 2,3%. Luego se permite, pues eso, la limitación del alquiler, también se limitará. Se dan ventajas en cuanto a los gastos inmobiliarios que corresponderían realizarlos al arrendador, unas medidas de protección contra los desahucios y una serie de beneficios fiscales que están recogidos en esta ley de derecho a la vivienda. También prevé un refuerzo del parque de la vivienda social y protegida. Pero claro, el problema que tenemos ahí es que las viviendas, por mucho que ahora se dediquen a hacer viviendas de promoción pública, las viviendas no se construyen de un día para otro, ni un año para otro. Entonces eso es un problema. El actual parque de viviendas público más grande es el que tiene la Sareb. Me imagino que todo el mundo sabe qué es la Sareb, es lo que antes se llamaba el Banco Malo, donde fueron a parar todos los activos tóxicos que fueron acumulando los bancos durante la época del boom del ladrillo. Esas viviendas, pues muchas están pues en un estado lamentable y muchas de ellas también pues están medio abandonadas, ocupadas, como luego hablaremos, o necesarias de una importante inversión para que se conviertan en lo que podríamos llamar una vivienda digna. A partir de ahí sí que ha habido un intento del Gobierno del Estado de que esas viviendas pues se vayan poniendo poco a poco vayan saliendo poco a poco al mercado desde el punto de vista como vivienda pública y de precio asequible, y luego pues se ha intentado también pues crear la agencia del alquiler para intentar gestionar arrendamientos privados, pero a través de una oficina pública. Entonces, como el tema del arrendamiento de vivienda pública de momento todavía no ha despegado ni parece que vaya a despegar en breve, el conflicto de la vivienda se traslada a los ciudadanos, como hemos dicho antes, bien a través de los contratos de arrendamiento, bien pues por otra vía, que hablaremos después, de las ocupaciones
ilegales. Entonces, pues la falta de alternativas fluidas nos genera una serie de conflictos que inciden directamente en la figura del arrendamiento de vivienda. Como sabemos, los arrendamientos, lo normal es que se pacten desde el año 2019 por un mínimo de 5 años si nuestro arrendador es una persona física, o de 7 años si nuestro arrendador es una persona jurídica. Y se terminan bien porque ha finalizado el plazo o bien porque al final no se paga la renta, no se puede pagar la renta y el propietario insta un procedimiento de desahucio. También puede instar un procedimiento de desahucio porque ha finalizado el plazo de duración del contrato y el arrendatario, pues por falta de alternativa habitacional o por cualquier otra cosa, pues no se va de la vivienda. No podemos echarlos a garrotazos. Entonces, pues no queda más que ir al procedimiento de desahucio. Y ahí es donde la hemos fastidiado. La hemos fastidiado en el sentido, quiero decir, no hay más remedio, no hay otra vía, pero que ahí ya nos metemos en palabras mayores. El proceso de desahucio actualmente, y muy brevemente explicado, supone que primero se tiene que intentar una vía amistosa de negociación. Eso se puede hacer a través de un proceso de mediación o lo que se llama un intento de negociación directa entre las partes. Esto desde mitades del año pasado, del 2025, es un paso previo obligatorio para cualquier tipo de demanda, entre ellas las demandas de desahucio. Si esto fracasa, pues ya quedamos en libertad para presentar la demanda en el juzgado. Y lo primero que tenemos que hacer es decir si cabe o no la enervación. La enervación lo que quiere decir es que si estamos en un desahucio por falta de pago, si el inquilino nos paga lo que nos debe, pues aquí paz y allá gloria. Se acaba el asunto. Hay que dar esa opción. Lógicamente, si esto es un desahucio por fin de plazo, no procede. Pero siempre hay que dar la opción al inquilino de, oiga, yo le he demandado, pero si me paga lo que me debe, nos olvidamos. Eso se puede hacer una sola vez. Ya la segunda ya no cuela. Bueno, pues una vez ofrecida la enervación y fracasado la negociación previa, se ha de presentar la demanda de desahucio que recibe el inquilino y tiene 10 días para decir si hay algún motivo por el que no deba pagar ese dinero o no deba irse en el plazo que dice el propietario que tiene que irse, y si no dice nada, automáticamente se acuerda el desahucio. Se procede a la ejecución del desahucio y el lanzamiento. Vale, pues esto dicho así, parece que en un plis-plas lo hemos terminado, ¿verdad? Pues esto puede durar años. En primer lugar, el tema de las citaciones. Hay que mandarle una citación al inquilino para que sepa que tiene una demanda en el juzgado. Antes todo el mundo, pues en todas las casas, pues o había una persona de la familia que no trabajaba o vivían varias generaciones en la misma familia, total, que era fácil enviar una citación a un domicilio. Actualmente, como los juzgados solamente están por las mañanas y solamente de vez en cuando hacen diligencias de calle de tarde, pues el conseguir hacer llegar al inquilino la citación para decir, oiga, tiene usted 10 días para que pague
se vaya o diga por qué no paga ni por qué no se va, eso se puede dilatar en el tiempo. Entonces encontramos el tema de los tiempos judiciales. Y así tenemos la figura que ahora se ha dado en llamar los inquiocupas, pero que son una figura que ha existido toda la vida, que es el deudor profesional. Es decir, aquel que ha pagado la renta, él ha pagado la fianza, 2 meses de depósito, 2 meses de alquiler y hasta aquí hemos llegado. Sabe que el propietario va a tardar varios meses en poder tirarlo a la calle. Durante esos meses, pues está viviendo tranquilamente en la vivienda y cuando ya el procedimiento está llegando a su final, pues entonces te vas a otro arrendador a hacer lo mismo. Esto que ahora se llama inquiocupas no es una novedad que se han inventado ahora, eso ha existido toda la vida. Cuando yo empecé a ejercer en el año 85, esto ya existía y era un fenómeno totalmente conocido. Entonces, conseguimos citar a este señor, entregarle la demanda, y si este señor esta persona solicita abogado de turno de oficio para formular oposición más o menos fundada o más o menos poco fundada, pero formalmente una oposición, entonces se alarga a que le nombren abogado de turno de oficio y posteriormente, en lugar de acudir directamente al lanzamiento, se celebre un juicio. Y otra vez nos hemos tropezado con los tiempos judiciales. El juicio nos lo pueden señalar para dentro de 2 o 3 meses. Y el letrado o letrada que le presente la oposición solicitará la suspensión del procedimiento por causa de vulnerabilidad. Después hablaremos de las vulnerabilidades. La suspensión del procedimiento puede ser con carácter ordinario o con carácter extraordinario. La suspensión del procedimiento ordinaria se supone que no puede ser por un plazo superior a 4 meses. La suspensión del procedimiento extraordinaria creo que esta mañana mismo ha decaído porque no ha sido convalidado el decreto en el Congreso. Con lo cual esto entiendo que ya no existirá, pero hasta hoy mismo ha existido. No sabremos si el Gobierno sacará un tercer decreto ley para blindar esto. De momento llevamos 2 este año y los dos han decaído. La vulnerabilidad ordinaria, que está recogida en el artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, supone que si el arrendatario alega causa de vulnerabilidad, el juzgado debe paralizar el procedimiento y dirigirse a los servicios sociales para que emiten un informe. Les voy a leer lo que dice la ley, no porque, en fin, tampoco para aburrirles demasiado, pero porque es un ejercicio de lo que Tomás Moro llamaba utopía o directamente de ciencia ficción. Dice la ley que cuando el juzgado se dirige a los servicios sociales municipales del ayuntamiento correspondiente, estos servicios sociales, en el plazo de 10 días, deben emitir un informe y presentar al juzgado propuesta alternativa de vivienda digna en alquiler social a proporcionar por la Administración competente para ello
y propuesta de medidas de atención inmediata a adoptar igualmente por la Administración competente. Eso lo dice la ley, pero esto no en la práctica ni existe, ni, como decían del general Armada, ni está ni se le espera. Pues lo mismo. Esto ni está ni se le espera. Los servicios sociales están desbordados. En el plazo de 10 días no te presentan ningún informe y cuando al cabo de 2 meses los servicios sociales te presentan el informe, se dedican a decir que, de acuerdo con los datos que dispone este departamento, la familia o el arrendatario don fulano de tal no tiene recursos y sí que está en curso en causa de vulnerabilidad. Además, se le hace saber a su señoría que este ayuntamiento carece de cualquier posibilidad de facilitarle una alternativa habitacional. Y eso es todo lo que informan los servicios sociales 2 meses después de habérselo pedido y, mientras tanto, pues el procedimiento paralizado. Esa es la suspensión ordinaria, es decir, la que está al alcance de cualquier inquilino que pueda alegar causa de vulnerabilidad. Después vamos a ver cuáles son las causas de vulnerabilidad, que tampoco es aquello de decir, oiga, que yo soy vulnerable. Hay que cumplir determinados requisitos. ¿Qué pasa con estas cosas? Pues que caemos muchas veces en lo que se llama el mobbing inmobiliario o el acoso inmobiliario, que puede suceder bien porque nuestro arrendador es un fondo buitre o es un fondo de inversión o es un banco que quiere que nos vayamos de allí como sea y lo antes que se pueda y se dedica a acosarnos, o que nuestro arrendador pues sea realmente una víctima del procedimiento que realmente necesite este dinero para complementar su propia subsistencia y como ve que la Administración de Justicia no le da ninguna solución, pues cae en manos de empresas estas de Desocupa o del cobrador del FRA, que ahora se dedican también a vaciar pisos, etcétera, y nos metemos en lo que es un delito, que es el acoso inmobiliario. Como puede ser, pues ahora te corto la luz, ahora no te arreglo una cosa que te tengo que arreglar, etcétera. Eso, insisto, lo podemos mirar desde 2 puntos de vista. Un inquilino que está cumpliendo perfectamente su contrato, pero su arrendador, fondo de inversión, quiere que se vaya sí o sí, o también del inquilino que está haciendo durar el tema todo lo que pueda y su propietario está realmente desesperado porque necesita ese inmueble para sacarle un rendimiento. Pero claro, ahí ya nos metemos en cuestiones delictivas. Es decir, que un proceso de arrendamiento podemos estar del orden de 6 meses, 1 año, para poder solucionarlo. Si además vuelve a entrar en vigor la prórroga, la suspensión extraordinaria por vulnerabilidad, pues nos podríamos ir hasta, en este caso, finales del año 26. No obstante, sin existencia de ese incidente extraordinario, de 6 meses mínimo o 1 año no nos quita nadie de padecer el suplicio de un proceso de desahucio si nosotros somos los arrendadores.
Ahora, dicho esto, pues pasamos a otro punto de conflicto entre propiedad y posesión, como es la ocupación ilegal. En primer lugar, comentar que la ocupación ilegal a veces nos lo quieren vender, sobre todo los vendedores de alarmas, nos lo quieren vender como que es una cosa extendida y que está a la orden del día. En Valencia ciudad, en la legislatura anterior, había una oficina antidesahucios, que era para proteger o orientar a los arrendatarios que se veían en la situación de que no se les quería renovar el contrato o sus arrendadores eran fondos de inversión o fondos buitre y tenían problemas con el arrendamiento. Cuando se produjo el cambio de gobierno en el ayuntamiento, se convirtió esta oficina antidesahucios en una oficina antiocupaciones. Y en esta oficina antiocupaciones, con los últimos datos publicados que se refieren a junio de 2025, durante el año 25 atendieron únicamente 84 casos. No se han publicado desde junio a diciembre del 25, pero podemos pensar que no pueden haber muchos más. Es decir, el fenómeno de la ocupación ilegal no está tan extendido como a veces nos quieren causar alarma. Valga la redundancia, los fabricantes de alarma y alarma social. Ahora, como las megas, ¿existir existe? Por supuesto que sí, no lo voy a negar. Existir existe. Pero ¿qué pisos se ocupan? Normalmente el tema de las ocupaciones, existen unas mafias que saben perfectamente qué pisos se tienen que ocupar y se ocupan pues los pisos vacíos de los bancos, se ocupan vacíos los pisos de la Sareb y muy escasas ocasiones pisos de propietarios, personas físicas individuales, lo cual no quiere decir que no se produzcan, que también, pero es en muchísimo menos medida. Pero más que la ocupación de la patada en la puerta, que es el que se puede producir en los pisos vacíos de bancos, fondos, etcétera, a nivel de propietarios particulares, es más aquello de que yo tengo un inquilino que no me paga, estoy a la greña con él para que se vaya, y entonces esta persona pues se va y te mete a su primo o a su sobrino o a no sé quién en ese piso. Y entonces esa sí que es una cuestión lo que más puede afectar a los propietarios, digamos, personas físicas, no personas jurídicas ni entidades. Ese tema de que se me ha ido el inquilino, pero me ha metido allí lo que llaman en la jerga un bicho, perdón la expresión, pero así se llama. Se han metido allí a un tercero con el que yo no tengo ningún contrato. Y este tercero luego viene diciendo, oiga, es que yo estoy aquí porque fulanito, que era el que tenía la vivienda, me dio las llaves y yo le di 1.000 euros por las llaves. Pues ya tenemos el lío montado. Pero no es el de la patada en la puerta. Lo que siempre nos preguntamos es, cuando tenemos una ocupación, ¿se puede realmente llamar a la policía y que nos lo desocupen directamente? Pues según. La policía es reacia a hacerlo y solamente lo hace en casos de flagrancia, o sea, cuando la ocupación ha sido inmediata, bien porque ha saltado una alarma, bien porque los vecinos de la vivienda pues han visto que gente que estaba rompiendo la cerradura
y han avisado a la policía, bien porque el propietario se ha dado cuenta que está gente entrando con maletas allí dentro. O sea, si no es si no los pillan en flagrante delito, como dice la expresión, la policía no va a actuar. Le va a decir que presenten ustedes una demanda o una denuncia en el juzgado. Esto estamos hablando en el caso de las ocupaciones de pisos vacíos. Si estuviéramos hablando de un allanamiento de morada, eso es otro nivel, eso es otra cosa. Allí, evidentemente, la policía debe de actuar. Ahora luego hablaremos de la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, se nos han metido dentro de casa y la policía nos dice que vaya usted al juzgado y presente una denuncia. En ese caso tenemos dos vías para gestionar esto: la vía civil o una vía penal. La vía penal, que ahora hablaremos de ella, es diferente según estemos hablando de allanamiento o de usurpación. El allanamiento es cuando a uno se le meten en su casa donde vive o en una segunda residencia, y esto es un delito público, un delito grave. Eso no es lo habitual. Lo que habitualmente nos enfrentamos es con lo que técnicamente se llama usurpación, que la usurpación es la ocupación de una vivienda vacía que no constituye morada ni domicilio de nadie. Esa es la que realmente las mafias que se dedican a estas cosas son las que ocupan. No es habitual que se le meta a uno en casa. Pues bien, la protección, como hemos dicho, puede ser la protección civil o la protección penal. Existe un procedimiento sumario por el que podemos solicitar del juzgado el inmediato desalojo de un piso que tenemos vacío y que se nos ha metido gente dentro. Y podemos dirigirlo contra los ignorados ocupantes. Es decir, no hace falta identificar a la persona. Pero, nuevamente, en el papel el procedimiento es rapidísimo, porque el juzgado le dice a estos ocupantes: oiga, señores, tienen ustedes 5 días para justificar que tienen algún título por el que están ustedes aquí, o si no se van a la calle. Pues aquí volvemos a lo de siempre. Como la demanda se ha presentado contra los ignorados ocupantes, lo primero que hace el juzgado es oficiar a la policía para que identifique a esos ignorados ocupantes. La policía se toma su tiempo para identificarlos. Una vez identificados, les manda el requerimiento del que acabamos de hablar. Ese requerimiento puede costar Dios y ayuda que haya alguien que se lo coja. Entre una cosa y otra pueden pasar 2 o 3 meses. O sea, que nos volvemos otra vez al problema de la falta de respuesta judicial por la lentitud del servicio público de justicia. La otra vía que tenemos es esa. O sea, tenemos la vía civil, pero siempre, eso sí, siempre que lo presentemos dentro del primer año de la ocupación. Si pasa ese primer año de la ocupación, la ley entiende que ya existe cierto consentimiento por nuestra parte y ya nos deberíamos ir a un desahucio por precario que hablaremos después, que es un procedimiento más complejo, porque ya se entiende que existe cierto consentimiento por nuestra parte.
La otra vía es presentar una denuncia por vía penal por el delito de usurpación. Aquí volvemos a lo mismo. Primero, lo presentamos contra ignorados ocupantes. No sabemos quién está ocupando. Pues lo primero que hace el juzgado es pedirle a la policía que los identifique, con el tiempo que esto conlleva. Luego, nosotros en la denuncia podemos pedir que, como medida cautelar, el juez penal acuerde el inmediato desalojo de estas personas. Esa medida cautelar, que está contemplada en la ley y encima hay una instrucción de la Fiscalía aconsejando a los fiscales que la solicitan, en la práctica no se acuerdan nunca. Es decir, ni los fiscales lo piden, ni nosotros, denunciantes, que sí que lo hemos pedido, conseguimos que al juez que le corresponde el asunto acuerde esa medida cautelar. Le dirán, no, espere usted al juicio y cuando hagamos el juicio, pues ya veremos. Pues volvemos otra vez, que el juicio puede ser 2 o 3 meses después o 4 después de que se hayan identificado a los ignorados ocupantes. Y además cabe apelación, es decir, si además apela a la otra parte, pues ya échale usted 4 o 5 meses más. Este procedimiento penal tiene el problema de que uno de los requisitos es que conste la voluntad contraria de la ocupación. Es decir, hay que, de alguna manera, justificarle al juez que uno ha intentado decirle a su ocupa que, oiga, no quiero que esté usted aquí. Claro, cuando tú llamas repetidamente a la puerta y no te abre nadie, aunque sepas que están dentro, a ver cómo justificas eso. Pues hay jueces que están solicitando que para que se dé lugar al delito de usurpación conste la voluntad contraria la voluntad contraria a la ocupación por parte del propietario. Entonces hay que ingeniarse la manera para que de alguna manera tú puedas probar en el juicio que le has hecho saber a esta gente que, oiga, no quiero que esté usted ahí. Sobre todo en los temas estos que ya hemos comentado, cuando él ocupa está no porque le ha pegado una patada en la puerta, sino porque se ha metido porque la persona que había antes, que era un inquilino con todas las de la ley, se ha largado y ha metido a su primo o a su sobrina o a quien sea, los ha metido dentro. Bueno, pues explicado esto, pues vamos a hablar de lo que es realmente que entendemos por vulnerabilidad. ¿Qué es una persona vulnerable a estos efectos? Tanto a efectos de la suspensión obligatoria, o sea, de la suspensión extraordinaria de un proceso de desahucio, como de la suspensión ordinaria. La vulnerabilidad está regulada, está definida en el Real Decreto Ley 11/2020, que es el que año tras año se ha ido prorrogando, suspendiendo los desahucios para las personas en situación de vulnerabilidad. Y es el que se prorrogó por última vez hace un mes y como hemos dicho, pues el Congreso pues lo ha tumbado, con lo cual pues ahora no está vigente. Pero de todas maneras lo que sí que está vigente es el artículo 441, que es el de la suspensión ordinaria. Entonces, para la ley, ¿qué es una persona ordinaria? Una persona vulnerable. Una persona vulnerable es aquella que pase a estar en situación de desempleo, expediente temporal de regulación de empleo, o haya reducido sus ingresos de forma que no alcance por toda la unidad familiar el límite de 3 veces el indicador
de renta a efectos múltiples, lo que se llama el IPREM, que no es el salario mínimo y que actualmente está en 600 euros. Por lo tanto, podríamos pensar que una persona vulnerable o una familia vulnerable es aquella en la que sus ingresos por toda la familia no superan los 1.800 euros. Luego hay unos coeficientes modificadores según haya más o menos hijos o haya más o menos personas que además puedan ser dependientes. Pero a efectos de vulnerabilidad, a efectos de un lanzamiento, un desahucio, además de esto, esos ingresos que no superan los 1.800 euros mensuales deben suponer también, en proporción al coste del arrendamiento, que la renta más pago de suministros, IBIs, comunidad de propietarios, etcétera, que haya asumido el contrato, sea superior al 35% de los ingresos. Es decir, tiene que tener unos ingresos no superiores a 1.800 euros y que la renta y demás gastos que esté pagando no superen el 35% de esos ingresos totales. Mejor dicho, no superen el 35% de esos ingresos. Estos son las personas vulnerables a efectos de poder suspender o paralizar un desahucio o un lanzamiento. Este triple del IPREM, 3 veces el IPREM, nos sube a 5 veces el IPREM si la persona que ocupa el inmueble pues es un discapacitado o tiene reconocido un grado de dependencia. Ahora bien, toda esta regulación, sobre todo el incidente extraordinario, viene de la época del COVID, de la pandemia del COVID. De hecho, es el Real Decreto Ley 11/2020. Entonces, viene de la época del COVID y surgió el que no se trata de que sea vulnerable estructuralmente, sino de que haya devenido en situación de vulnerabilidad. Con lo cual, eso es lo que actualmente hay juzgados que están desestimando la vulnerabilidad porque es una situación estructural y no una situación devenida, que es lo que realmente establece la ley, que dice pase a estar en situación de desempleo, patatín y patatán. Y esto es actualmente bastante importante, sobre todo a la hora de pelear una suspensión de un desahucio. Luego, como hemos dicho, el ayuntamiento debe de emitir su informe, pero la última palabra la tiene el juez. Hemos visto un montón de informes, porque prácticamente los servicios sociales siempre hacen un informe favorable a la vulnerabilidad de la unidad familiar de la que se trata. Y hemos visto muchas resoluciones judiciales que, pese a esos informes, el juez ha desestimado que la familia no es vulnerable a efectos de suspensión de un desahucio o de un lanzamiento. Y por último, tenemos qué pasa cuando resulta que el arrendador también es vulnerable, bien porque también sus propios ingresos no superan la tercera 3 veces el IPREM, bien porque está en situación de dependencia, declarado en situación de dependencia, o es una persona discapaz. Pues ahí tenemos que es el juez el que tiene en última instancia que decidir si prima
la situación de vulnerabilidad del arrendador o la situación de vulnerabilidad del arrendatario. Problema, lo de siempre, los tiempos que nos tiramos para estas cosas. Yo ayer participé en un lanzamiento que el procedimiento judicial lo iniciamos en 2020. Entonces, el procedimiento judicial de desahucio. Al final conseguimos el lanzamiento ayer. Cuando empezamos a pedir informes a los servicios sociales, a la Consellería para la situación de dependencia, etcétera, los tiempos, si caemos en un juzgado que además va saturado, los tiempos pueden hacerse eternos. Y aunque luego al final te digan que sí, señor, tiene usted razón y usted arrendador aún es más vulnerable que el arrendatario, nos hemos tirado un montón de tiempo pleiteando y mientras tanto pues se ha estado ocupando la vivienda. El Real Decreto Ley 11/2020, en su última modificación que sí que fue aprobada, el 1/2025, sí que establece que estas suspensiones le dan al arrendador un derecho a reclamarle al Estado una compensación, y eso existe. Es decir, en función del precio de la zona donde está la vivienda, el precio del arrendamiento y los suministros de luz, agua, etcétera, que además puede haber sido que también has tenido que atenderlos, puedes pedirle una compensación al Estado. Lo que pasa es que, bueno, como todo, se puede pedir y el Estado tarda lo que tarda en gestionarlo. Yo no he conocido todavía a nadie que le hayan dado esa compensación. No es porque se la hayan denegado, sino que está todavía tramitándose. Pero bueno, esa opción siempre existe. Y por último, pues sí que quería comentar que estamos hablando de la vulnerabilidad en el tema de los arrendamientos. Pero nos preguntamos, ¿podría haber una vulnerabilidad también en un tema de una ocupación ilegal? Una ocupación, pues según la ley sí que es posible. Sí que es posible, pero solamente en determinadas circunstancias. Es decir, que el propietario sea una persona jurídica, sea un banco, un fondo de inversión, etcétera, o sea un gran tenedor. Es decir, una persona que cuando en una zona no tensionada, como es nuestro caso, sea titular de 10 o más inmuebles de uso residencial. En cualquier otro caso, un ocupa no puede pedir la suspensión de su lanzamiento por situación de vulnerabilidad. Ya en el juicio previo ya habrá alegado todo lo que habrá podido sobre la eximente de estado de necesidad, pero normalmente los jueces no van por ahí. Y en 5 minutos, que creo que hemos cumplido, os voy a hablar simplemente de otro tema que pasa un poquito desapercibido, pero también causa sus conflictos entre la propiedad y la posesión de la vivienda, que es el precario. Entendemos creo que sabemos todo el mundo qué es el precario. El precario es cuando un propietario cede la vivienda por mera liberalidad, bien porque se la cede a un hijo, se la cede a un amigo que se acaba de divorciar y mientras buscas algo quédate ahí, que esto no lo necesito yo de momento, o que el hijo se casa o se pone a vivir con su pareja y dice, bueno, pues nada, pues ponte a vivir ahí. Esas son las situaciones más clásicas de precario. También tenemos una situación de precario muy habitual,
que es el hijo que, cuando digo hijo, hija, da lo mismo, que es el que ha estado viviendo con los padres han fallecido y esta persona se queda a vivir en la casa y el resto de los hermanos pues dicen, pues Manolo o Amparo, que tenemos que vender la casa y pues yo no tengo dónde ir. Esa es otra situación de un precario. Y una que da lugar a mucha polémica es el precario cuando se le cede una vivienda al hijo o la hija que se va a vivir con su marido, su mujer o su pareja, se produce una situación de divorcio, pongamos que se han casado, una situación de divorcio y le atribuyen el uso de la vivienda al cónyuge que no es tu hijo o tu hija. Y te dice, suegro o ex-suegro, que yo tengo aquí un papel que dice que esta casa es para... soy yo el que tengo el derecho a usar esta vivienda, porque soy el que se va a quedar con tu nieto o con tu nieta, que yo no me voy a ir de aquí. Pues bueno, ahí que tengamos claro que un proceso de separación o de divorcio no le atribuye al afectado más derechos de los que ya tiene de por sí. Es decir, que si esa persona está ocupando la vivienda en situación de precario, aunque tenga un papel del juzgado diciendo que tiene derecho a usar esa vivienda, no le cambia su calificación jurídica. Seguirá siendo en precario. No cambia la situación jurídica. Con lo cual, los suegros que digan, pues hasta aquí hemos llegado, podrán tener la facultad de iniciar un procedimiento de desahucio por precario. El procedimiento de desahucio por precario se inicia cuando dice hasta aquí hemos llegado. Bien porque el amigo al que le hemos dejado la vivienda mientras se busca otra cosa lleva ya un año y no encuentra nada, bien por el tema de una crisis familiar que hemos hablado, o bien porque estamos entre coherederos que lo está disfrutando en exclusiva solamente uno de ellos. Entonces, como no hay ningún contrato de por medio, en cualquier momento podemos iniciar un procedimiento de precario. Pero el procedimiento de precario es más o menos igual a los de los desahucios y a todo lo que he dicho sobre cómo padecemos un procedimiento de desahucio lo aplicamos al precario. Y bueno, y si os parece lo de la hipoteca lo dejamos estar para otro momento. Y ahora vamos a charlar un poquito, lo que queráis. ¿Cualquier pregunta? Sí. Si pudiera comentar el caso de la vivienda de protecció oficial. És a dir, jo no entenc el cas d'Alacant. No entenc que una vivienda de protecció oficial tinga aquest nivell. Són vivendes de luxe. I altra cosa, quin procediment té això pogut aplegar a aquest extrem, no? Perquè... Sí, bueno, pues a veure, no deixa de ser, no és una, que encara que siga de protecció oficial, no és que siga de promoció pública, sinó que és una promoció privada que ha demanat ajudes públiques, se suposa que per a oferir aquestes vivendes a persones que ho necessiten i que a més tenen que apuntar-se en un llistat. Ara, si l'administració competent és molt laxa a l'hora de demanar els requisitos que tenen que complir les persones que puguen optar a estos pisos, pues si tú cumplís esos requisitos, pues ahí te los donen.
Y después ya ve la corruptela de que, bueno, pues igual el que va en el número 300 de la lista, pues el pasen al primer. O, si això va també per baremació o el que siga, pues el que sap com va el tema, pues ja sap presentar la documentació per estar dels primers en la baremació. Però a canvi de que és una protecció oficial. Vull dir... Sí. Normalmente es, bueno, cuando se demanen las ajudes, ese es el compromiso a vendre-lo a un preu més baix, que és el que siga el mercat, o sigui, dins de la promoció, el promotor s'obliga a vendre les vivendes a un preu més baix del que siga de mercat. A canvi d'això, l'administració és per el que te dona la protecció oficial, te dona l'ajuda, y además pues una parte se pot dedicar a lloguer y bueno, y que no se pot vendre al millor postor, com és una promoció privada o particular, sinó que tens que estar en una llista que és l'administració la que determina a qui se li adjudica, qui és de les persones que necessiten o que complixen els requisitos per a optar a un dels pisos d'aquesta promoció en concret. El que passa és que jo el cas concret d'Alacant no el conec del tot, però per lo que sembla pues, una promoció pública, però que les vivendes estaven molt bé i en un lloc molt bé també dins de la ciutat d'Alacant. O sigui que per què li havien donat una subvenció pública per a vendre-los a un preu tassat, pues en fi. Però bueno, és una decisió de l'administració. Sí. Primer, moltes gràcies per la intervenció i les explicacions. En el procediment judicial de desnonament, planteges que un punt molt important és la comunicació a l'arrendatari. Esa comunicació ha de ser personal sempre? O ja mitjançant, quan te fiquen una multa... Sí, está lo que se anomena la notificació edictal. Però quan arribes a la notificació edictal, per arribar a la notificació edictal, se té que haver intentat per lo menos 2 vegades intentar-ho en dies, diguem, en horari normal d'oficina, que s'hagi passat a les nits, o sigui, a anar a les notificacions per la vesprà, i que conste en el padró o en els registres públics que no hi ha un altre domicili d'esta persona en qüestió on li pugues enviar la citació. Si efectivament l'agent judicial ha anat 3 vegades, no les ha trobat les 3 vegades, i consta en el padró que el domicili d'esta persona és este i no cap altre, ahí sí que ja el següent pas és la notificació edictal. Més o menys. Més o menys. El que passa és que l'administració tributària és molt més àgil en aquestes coses i l'administració de justícia no va tan a pressa. Sí? No es pedir no es una indemnización por mal funcionamiento, no, es una compensación específica. Aparte de esa compensación específica, que estoy segura que no va a cubrir ni la décima parte ni de los alquileres, ni de los daños, ni de los insumos que ha consumido la persona, no se podría solicitar porque vamos, que estén 2 años, 3 años para un crédito, obviamente es un mal funcionamiento del servicio. Se podría plantear una demanda de responsabilidad patrimonial de la Administración por el mal funcionamiento del Servicio Público de Justicia. En teoría sí, pero como es el propio Servicio Público de Justicia quien lo tiene que resolver, a ver, en teoría sí,
En la práctica, yo desde luego no lo he hecho nunca y ni sé de ningún compañero que lo haya hecho. Ahora, que siempre hay una primera vez, que sí que es posible, sí que es válido hacerlo. Sí, eso no lo conozco yo tanto en Canarias, pero sí que es verdad, pero eso es porque parece ser que el gobierno de Canarias lo que ha hecho ha sido que delimitar que las zonas turísticas estén en determinadas zonas y que esos edificios se dediquen solamente a apartamentos turísticos, de tal manera que no les da licencia para uso residencial. El por qué lo han hecho así, la verdad es que no lo sé. Pero igual que, evidentemente, en los edificios residenciales no se pueden poner apartamentos turísticos ni realizar actividades profesionales o industriales, pues veo yo que en Canarias habrán reservado determinados edificios únicamente para la explotación turística y no para uso residencial, con lo cual el propietario no puede vivir allí pues porque no le dan la licencia. El por qué lo han hecho, pues eso sí que sus razones, no sé cuáles son las razones. Sí, perdona, estaba... Jo tinc dues preguntes. Una, en quant als joves, l'actualització que abans es feia en l'IPC, ara ja és obligatori, per lo que té entès, que siga en l'índice de referència, encara que en el contracte... Sí, encara que en el contracte, sí. Desde este any tens que anar a l'índice de referència que se hizo en el Instituto de Estadística. I l'altra pregunta, per curiositat, qui concedeix la subvenció per a que se consideri una vivienda protegida? És a nivell de conselleria, serà la conselleria competent, no? Que és la que... Las competencias es de la conselleria. Què poden fer per a aquestes burrades que veig i que ens indignen molt? I bueno, suposo que n'hi haurà alguna plataforma o algo que hauràs començat. Sí, m'imagino que hi ha alguna associació d'afectats, perquè, clar, el tema està que a banda de que en las casas de vivienda que hi ha, si resulta que tu que vens del carrer i que necessites i estàs apuntat i complís els requisitos, clar, si només hi ha X vivendes i se fiquen per davant el que toca, pues clar, evidentment això el que hi ha que fer és, com tot, una adjudicació de vivenda no deixa de ser un acte administratiu que és recurrible. Suposa que els directament afectats per aquestes coses i les adjudicacions irregulars, pues a banda de protestar tot el que tinguin que protestar, suposa que s'hauran d'organitzar per a intentar anul·lar aquest acte administratiu, que no deixa de ser un acte administratiu. Bueno, pues això és de lo que se trata. Yo lo que no volía era donar así la chapa en plan profesor de la clase de Derecho. No, ser una cosa... Sí. Buenas tardes. Yo tenía dos preguntas de distinto índole. Muchas gracias por las explicaciones que ha estado muy bien esto. La primera es, ¿existe la posibilidad de conseguir un tratamiento distinto en el caso, y quién debe probarlo, de que la vulnerabilidad del arrendatario sea sobrevenida en un caso o sea anterior y haya habido una ocultación, digamos, de circunstancias? ¿Esto está previsto o existe alguna forma de tratarlo? No, a ver, lo que se hace es cuando el arrendatario pues se ve ante una situación de que no paga la renta y el arrendador le demanda, lo más normal es que diga que, oiga, que yo estoy
solicito la suspensión, la paralización del proceso de desahucio por estar en situación de vulnerabilidad. Y ahí presento yo todos los documentos, que es los que pide la ley para acreditarlo. Pues eso, que somos tantos de familia, que mi marido está en el paro, que yo cobro una pensión de lo que sea de mayores de 52 años, no sé cuántos, y además pues estamos en situación de dependencia, vale. Pues todo esto el juez lo tiene que valorar. Y lo que estaba diciendo es que si esta situación ya se daba antes de entrar a vivir, antes de hacer ese contrato, ya los jueces están denegando la situación de vulnerabilidad. O sea, no la situación de vulnerabilidad, que seguramente no la negarán y la persona sea vulnerable, sino la suspensión de un procedimiento de desahucio por esa causa. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes. Todo esto viene de la época del COVID, y lo que se intentaba proteger en aquel momento era que las personas que se quedaban sin trabajo o que pasaban a un ERTE o cualquier circunstancia de las que pasamos en el año 2020, pues que además encima pues no pudieras pagar el alquiler, pues porque tu negocio habías tenido que cerrar el negocio, tu comercio o lo que fuera, y encima no podías pagar el alquiler. Entonces es lo que se intentaba proteger con eso. ¿Qué ha pasado? Que por diferentes pactos y de los diferentes gobiernos, etcétera, bueno, el mismo gobierno, los pactos de cada año, pues se ha intentado prolongar esa situación. Pero claro, como la ley dice pase a estar, pues entonces, como esto ya se va prolongando muchos años, que venga ya, digamos que esto ha venido de la época del COVID, o que ya no era, o que ya estaba yo así antes, pues es lo que ya se hace un distingo. Al principio estoy hablando de 2020, 2021, 2022, 2023, prácticamente tú cumplías los requisitos y el juzgado te suspendía el proceso por vulnerabilidad. Como esto se va prolongando en el tiempo, pues muchos jueces dicen, oiga, no, es que lo que dice la ley es que pase a estar. Entonces, si usted ya cuando hizo el contrato, ya era una persona que cumplía los requisitos de la vulnerabilidad, pues ahora no puede decir que se suspenda el procedimiento porque está usted en causa de vulnerabilidad, porque usted ya estaba antes. Con lo cual se está, pero no porque, por la práctica judicial se está denegando vulnerabilidades a personas que dicen, oiga, es que mire, y te sacan el paro, que está en el paro desde antes del contrato. Y digan, pues no, eso ya no es causa de suspensión del procedimiento. O sea, la acreditación, la prueba de esa circunstancia vendrá deducida de la documentación que presente el arrendatario. Claro. Eso viene que uno tiene que presentar para cuando pide la suspensión, pues eso, la ley dice, tiene que presentar, pues eso, el libro de familia, si estás en el paro, si estás percibiendo algún tipo de prestación, tanto por desempleo o cualquier otro tipo de prestación, si además estás en situación de dependencia o algún miembro de la unidad familiar tiene una discapacidad. Todas esas cosas son las que se aportan, pero antes con eso te suspendían sí o sí, y ahora dicen, bueno, pero eso ha ido pasando poco a poco durante los 5 años o los 3 años de vigencia del contrato, o ya estaba usted antes así. Si estaba usted antes así, ya no va. Porque claro, porque esto, digamos que todo eso tú lo tienes que aportar, tienes que acreditarlo con la documentación correspondiente. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sí, termina. Bueno, la segunda cuestión que quería plantear es que se toca como de refilón, y es el tema de los suministros de la vivienda arrendada. Sí. En el caso de que sea un arrendatario con contrato, los suministros irán implícitos en el propietario no puede cortarlos porque iba a
Sí. Y esa persona está ahí dentro, Ujú. pero realmente no es el arrendatario original Sí. y además tiene la misma repercusión en que se corten los suministros. A ver, sí. No se puede, porque hay jueces que consideran que eso puede ser un delito de coacciones, de la misma manera que he dicho antes, que no se puede directamente ir a la casa con un garrote y sacar a la que tienes dentro a garrotazos, por muy ilegal que esté, tampoco le puedes coaccionar, que es lo que hemos dicho antes, el móvil inmobiliario. El acoso inmobiliario no le puedes coaccionar cortándole los suministros, porque eso podría ser un caso de coacciones o de acoso inmobiliario, aunque esa persona esté ilegal en tu casa, es decir, que no tenga ningún contrato ni tú le hayas autorizado a estar de ninguna de las maneras. No se puede hacer. Otra cosa sea que tú sí que tengas un contrato en el que te dice que es el inquilino el que tiene que hacerse cargo del pago de los suministros, pero que en lugar de ponérselos a su nombre, ¿qué pasa? Que lo paga el arrendador y luego los repercute. Y dices, vale, pues yo ya no los pago porque no, este hombre no me paga la renta, pues yo no le pago los suministros. Vale. Hay sentencias, sobre todo de la Audiencia de Barcelona, que dicen que eso podría no ser considerado unas coacciones, porque tampoco es tu obligación, encima que no te paga la renta, mantener encima a la persona que está en tu casa y no te paga el alquiler. Pero esa interpretación de la Audiencia de Barcelona no es uniforme, con lo cual te puedes encontrar en un juzgado que diga, oiga, es que esto de alguna manera le está usted coaccionando para que se vaya. Y si no le paga los suministros, pues reclámeselos, pero no se los puede cortar. Pero esto es lo que hay una vía, sobre todo en Cataluña, que sí que entiende que, hombre, que no es tampoco tu obligación encima subvencionarle los suministros. Nada, te entiendo perfectamente. Vamos a ver, si yo arrendador le recojo documentación a hacer el contrato y por ignorancia o por avaricia, sabiendo que sus circunstancias de vulnerabilidad ya lo son, hago el contrato y después tras impago y tal, el inquilino dice que pretende ser vulnerable, ¿hasta qué punto es la responsabilidad del arrendador, que ya lo sabía, está y hasta qué punto se la puede conceder o no? Sí. Pues es lo que comentamos antes. Que el propietario ya lo sabía, pero la obligación de pago siempre existe. Es decir, si la situación es preexistente y esta persona pues deja de pagar el alquiler, yo entiendo que puede perfectamente demandarlo y no habría causa de suspensión. Otra cosa, de todas maneras, actualmente, para evitar estas cosas, en los contratos se suele añadir ahora una cláusula de no vulnerabilidad. Es decir, que aunque no uno sepa que esta persona igual tiene problemas para pagar el alquiler y aún así se le hace el contrato, se le hace firmar al inquilino una declaración de no vulnerabilidad, es decir, que manifiesta que no es vulnerable. Y bueno, que sea muy ético o poco ético, no lo sé, pero que hay muchos contratos que ya van incluyendo esa cláusula de no vulnerabilidad, sí. La segunda pregunta, en grandes pinceladas, ¿sigue existiendo el contrato de temporalidad en alquileres y respecto de los plazos y todo el meollo que hemos visto, si tienen o no tienen ventajas si se llevan a cabo? Bueno, pues a ver, el contrato de temporalidad sigue existiendo. Lo único que pasa es que ahora hay una norma que te obliga a registrar si tú la vivienda la vas a dedicar a
contratos temporales, como puede ser pisos de estudiantes o personas que vienen a realizar tan trasladados de la empresa para realizar trabajo de 3 meses y luego se van, etcétera, estás obligado a registrar ese inmueble como si fuera un apartamento turístico. Es decir, no es como si fuera, es decir, de la misma forma que los apartamentos turísticos. Entonces, lo que no se puede es, digamos, intentar saltarse la ley con los contratos de corta duración. Es decir, si tú le haces a una persona un contrato de 11 meses, un contrato de temporada de 11 meses o 10 meses, pero esta persona, llegamos al mes 11, sigue ahí, le sigue pagando la renta y usted sigue cogiendo la renta, eso se convierte en un contrato de vivienda habitual. Entonces, si es un contrato de temporada, los contratos de temporada siguen existiendo, pero normalmente en los contratos se suele poner que el domicilio del arrendatario es otro y que por circunstancias está viviendo allí, pues porque lo han trasladado para el trabajo o para el curso escolar o lo que sea. Pero si el contrato es de 10 meses y llegamos al mes 12 y le sigue pagando el alquiler y usted sigue recogiendo la renta, y así nos pasamos del año de contrato, ese contrato se convierte en contrato de vivienda habitual, porque los contratos, como decía el clásico, son lo que son y no lo que dicen las partes que son. Es decir, que usted tendrá un contrato de temporada que pone que por 10 meses, pero si al mes 12 le sigue usted cobrando el alquiler, ya no es un contrato de temporada. ¿Y si encadenó varios contratos esos? Pues estamos en lo mismo. Sí, estamos en lo mismo. Si resulta que tú le haces varios contratos de 10 meses y es la misma persona, y luego él podrá decir, mire, yo es que vivo aquí y no tengo otra casa, estoy empadronado aquí y además trabajo en tal sitio y tengo trabajo fijo, porque todo, a fin de cuentas todo depende de la prueba. Pues te comes un contrato de vivienda habitual mínimo 5 años. Más cositas. Pues nada. Bueno, pues moltes gràcies, Gabriel, per compartir la teva experiència en aquest conflicte estructural en el que convergeixen la crisi d'accés a l'habitatge i la necessitat de protecció del dret a la propietat. El repte actual és construir un marc legal que garantisca la pau social i la seguretat jurídica, entenent que l'habitatge ha de ser un dret protegit, però mai a costa de la impunitat o el perjuí de tercers. Moltes gràcies a tots i totes les que heu estat entre el públic i vos animem a participar en les properes iniciatives de la comunitat alumni, de les que vos anirem informant a través de la nostra web i del butlletí. Fins a la pròxima.